La luz grisácea del amanecer se derramaba indecisa y fría por entre los árboles, permitiendo que se distinguieran las cosas. Simpson se quedó de pie de espaldas a la tienda, empapada de rocío. Aún quedaba alguna brasa entre las cenizas de la hoguera. Contempló el lago pálido bajo la capa de bruma, las islas que emergían misteriosamente como envueltas en algodón, y los rodales de nieve al otro lado, en los espacios despejados del bosque de arbustos. Todo estaba frío, silencioso, inmóvil, esperando la salida del sol, pero en ninguna parte había señal del guía desaparecido. Sin duda, corría aún frenéticamente por los bosques helados. Ni siquiera se oían sus pasos, ni los ecos evanescentes de su voz. Se había ido definitivamente. No había nada, nada, excepto el recuerdo de su presencia reciente, que persistía vívidamente en el campamento, y ese penetrante olor que lo invadía todo. Y aún el olor estaba desapareciendo con rapidez. A pesar de la enorme turbación que experimentaba, Simpson se esforzó por descubrir su naturaleza, pero averiguar la calidad de un olor fugaz que no se ha reconocido inconscientemente al instante es una operación muy ardua, y fracasó. Antes de que pudiera captarlo del todo o reconocerlo, había desaparecido. Incluso ahora le cuesta hacer una descripción aproximada, ya que era distinto de todo otro olor. Era acre, no muy diferente del que exhalan los leones, aunque más suave, y no completamente desagradable. Tenía algo del dulzarrón que le recordaba el aroma de las hojas otoñales de un jardín, la fragancia de la tierra y los 1000 perfumes que se elevan de una selva inmensa. Sin embargo, la expresión olor a leones es la que, a mi juicio, resume mejor todo. Finalmente el olor se desvaneció por completo, y Simpson se dio cuenta de que se encontraba de pie junto a las cenizas del fuego, en un estado de asombro y estúpido terror que le incapacitaba para hacer frente a la menor eventualidad. Si una rata almizclera hubiese asomado entonces su hocico puntiagudo por encima de una roca, o hubiese visto escabullirse una ardilla, lo más probable es que se hubiera desmayado sin más. Su instinto acababa de percibir el hálito de un gran horror exterior, y todavía no había tenido tiempo de rehacerse y adoptar una actitud firme y alerta. Sin embargo, nada sucedió. Un soplo de aire suave acarició la floresta que despertaba, y unas pocas hojas de arce se desprendieron temblorosas y cayeron a la tierra. El cielo se hizo repentinamente más claro. Simpson sintió el aire frío en sus mejillas y en su cabeza descubierta. Tembló, aterido, y con gran fuerza se hizo cargo de que estaba solo entre los arbustos, y de que lo más prudente era ponerse en marcha en busca de su compañero desaparecido con el fin de socorrerle. Y así lo hizo, en efecto, pero sin resultado, con aquella maraña de árboles en torno suyo, el lago cortándole el camino por detrás, y el horror de aquellos gritos salvajes latiendo aún en su sangre. Hizo lo que cualquier otro inexperto habría hecho en semejante situación: correr. Correr sin sentido alguno, como un niño enloquecido, y gritar continuamente el nombre de su guía. ¡Défago! ¡Défago! ¡Défago!, vociferaba, y los árboles le devolvían el nombre en un eco apagado. Tantas veces cuantas lo gritaba él: ¡Défago! 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 Siguió el rastro impreso en la nieve, hasta donde los árboles demasiado espesos habían impedido que la nieve llegara al suelo. Gritó hasta quedarse ronco, y hasta que el sonido de su propia voz comenzó a asustarle en aquel paraje desierto y silencioso.
Su confusión aumentaba con la violencia de sus fuerzas. La angustia se le hizo dolorosamente aguda. Por último, fracasados sus intentos, dio la vuelta y se dirigió al campamento. Completamente agotado, fue un milagro que encontrara el camino. El caso es que después de seguir un sinfín de direcciones falsas, encontró la blanca tienda de campaña entre los árboles y se sintió a salvo. El cansancio entonces administró su propio remedio. Encendió fuego y se preparó el desayuno. El café caliente y el tocino le devolvieron un poco de sentido común y de juicio, y comprendió que se había portado como un chiquillo. Debía medir los esfuerzos para hacer frente a la situación de una manera más sensata. Una vez recobrado el ánimo, debía hacer en primer lugar una exploración lo más completa posible y, si no daba resultado, debía buscar el camino de regreso cuanto antes y traer ayuda. Y eso fue lo que hizo. Cogió provisiones, cerillas, el rifle y un hacha pequeña para marcar los árboles, y se puso en camino. Eran las 8 cuando salió y el sol brillaba por encima de los árboles en el cielo despejado. Plantó una estaca junto al fuego y dejó una nota para el caso de que Défago volviera mientras él estaba ausente. Esta vez, de acuerdo con un plan cuidadoso, tomó una nueva dirección, cubriendo un área más amplia. Podría tropezarse con señales del rastro del guía. Y en efecto, antes de haber recorrido medio kilómetro, encontró las huellas de un animal grande, y al lado las huellas menores y más ligeras, de unos pies indudablemente humanos, los de Défago. El alivio que experimentó inmediatamente fue natural, aunque breve. Al primer golpe de vista vio que esas huellas explicaban clara y simplemente lo sucedido. Las señales más grandes pertenecían sin duda alguna a un alce que, con el viento en contra, se había acercado equivocadamente al campamento, lanzando un grito de alarma en el momento en que comprendió su error. Défago, que tenía el instinto de la caza desarrollado hasta un grado de increíble perfección, había notado su presencia horas antes por el olor del viento. Su excitación y su desaparición se debían naturalmente a Entonces, la explicación imposible a la cual quería aferrarse se le reveló implacablemente falsa. Ningún guía, y mucho menos de la categoría de Défago, habría reaccionado de forma tan insensata, echando a correr incluso sin rifle. Todo el episodio exigía una explicación mucho más compleja. Recordó los detalles de todo lo que había sucedido, el grito de terror, las enigmáticas palabras, el semblante asustado, el extraño olor que había notado, aquellos sollozos contenidos en la oscuridad y, también, esto le vino oscuramente a la memoria, la inicial aversión del guía a estos parajes. Además, ahora que las examinaba de cerca, aquellas huellas no eran de alce ni mucho menos. Hank le había explicado el perfil que deja la pezuña de un alce macho, de una hembra o de una cría. Se las había dibujado claramente sobre una tira de abedul. Estas eran totalmente distintas, eran grandes, redondas, amplias, no tenían la forma puntiaguda de la pezuña afilada. Por un momento se preguntó si serían de oso. No se le ocurrió pensar en ningún otro animal, porque el reno no bajaba tan al sur en esa época del año. Y, aun cuando fuese así, sus huellas dibujarían la forma de una pezuña. Eran siniestros aquellos trazos dejados en la nieve por una misteriosa criatura que había traído a un ser humano lejos de su refugio. Y al querer relacionarlos en su imaginación con aquel susurro obsesionante que interrumpió la paz del amanecer, le invadió un vértigo momentáneo, una angustia inconcebible. Sintió una sombra de amenaza por todo a su alrededor. Y al examinar con más detalle una de las huellas, notó una débil varada de aquel olor dulzarrón y penetrante.
que le hizo dar un respingo y le produjo náuseas. Entonces su memoria le jugó otra mala pasada. Recordó de pronto aquellos pies destapados que se salían de la tienda, y cómo el cuerpo del guía parecía haber sido arrastrado hacia la entrada. Recordó también cómo Défago había retrocedido, aterrado ante algo que había percibido junto a la tienda. Cuando él se despertó, los detalles acudían a su mente con violencia y, asediándola de forma obsesiva, parecían agolparse en aquellos espacios profundos de la selva silenciosa que le rodeaba, donde él, en medio de los árboles, permanecía de pie, a la escucha, esperando, tratando de actuar del modo más aconsejable. El bosque le cercaba con la firmeza de una suprema resolución. Simpson inició la marcha, siguiendo las huellas lo mejor que podía y tratando de reprimir las emociones desagradables que trataban de debilitar su voluntad. Marcó una infinidad de árboles a medida que caminaba, con el temor siempre de no poder encontrar el camino de regreso, gritando de cuando en cuando el nombre del guía. El seco golpear del hacha sobre los troncos macizos y el acento extraño de su propia voz se convirtieron finalmente en unos sonidos que él mismo le daba miedo producir. Incluso le daba miedo oírlos. Atraían la atención y delataban su situación exacta. Y si se diera realmente el caso de que le estuvieran siguiendo, lo mismo que seguía él a otro. Con un esfuerzo supremo rechazó tal idea en el mismo instante que se le ocurrió. Comprendía que era principio de un aturdimiento diabólico que podía conducirle vertiginosamente hacia su propia perdición. Aunque la nieve no formaba una alfombra continua, sino solo ligeras capas en los espacios más despejados, no le fue difícil seguir el rastro durante varios kilómetros. Caminaba en línea recta, en la medida que se lo permitían los árboles. Las pisadas impresas en la nieve comenzaron pronto a distanciarse, hasta que finalmente su separación fue tal que parecía absolutamente imposible que ningún animal diera zancadas tan enormes. Eran como saltos gigantescos. Midió una de aquellas zancadas y, aunque sabía que la distancia de 6 metros no debía ser muy exacta, se quedó perplejo. No comprendía cómo no encontraba en la nieve ninguna pisada intermedia entre las huellas extremas. Pero lo que más confundido lo tenía, lo que le hacía mirar con recelo, era que las zancadas de Défago crecían también en longitud, poco a poco hasta cubrir exactamente las mismas distancias. Parecía como si la enorme bestia lo hubiera arrastrado con ella en esos saltos asombrosos. Simpson, que tenía las piernas mucho más largas, comprobó que no podía cubrir la mitad del trecho ni aún tomando impulso, y la visión de aquellas huellas que corrían unas junto a otras, mudo testimonio de una carrera espantosa en la que el terror o la locura habían provocado unas consecuencias imposibles. Le impresionó profundamente y le conmovió en lo más hondo de su alma. Era lo más espantoso que habían visto sus ojos. Comenzó a seguirlas maquinalmente, casi enajenado, mirando de soslayo furtivamente por si algún ser con zancadas gigantescas le seguía los pasos a él también. Y sucedió que, al poco tiempo, no supo ya lo que significaban aquellas pisadas en la nieve, acompañadas por las huellas del pequeño franco-canadiense, su guía, su camarada, el hombre que había compartido su tienda unas horas antes, charlando, riendo, incluso cantando con él. Con eso terminamos la parte número 5 del relato de El Wendigo de Algernon Blackwood.
Ya casi terminamos la historia. Como ya les dije, es una historia larga, pero es una historia que poco a poco me va absorbiendo. Espero que ustedes también. Esto, recordemos, es parte de los precursores de los mitos de Lovecraft. Por eso es muy importante conocer esta historia del Wendigo, para de así empezar a seguir estudiando su mitología. Sin más que agregar, me despido, soy su amigo César Feria y tengan excelente noche. Hasta luego.